Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota. Cada uno está grabando desde su casa, pero seguimos aquí haciendo La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio. Hablaremos esta noche de Kondratik Celibano. ¿Quién era este tipo? Vamos a ver. Dicen que Orígenes y Leoncio de Antioquía fueron los primeros cristianos que se castraron. Atención, señores. Se castraron por cuestiones de fe. Más tarde, un tal Valerio reivindicó el hecho de haber organizado una secta sobre la idea de la castración. Estos sectarios se convirtieron en peligro público porque no se contentaban con castrar a sus propios fieles. Hacían víctimas de su locura por doquier y entre individuos completamente ajenos a la fe que profesaban. Es decir, agarraban por ahí a un tipo que venía caminando y chao. Dice el historiador que en un buen año para ellos lograron castrar a 690 hombres, uno atrás del otro. La idea de que aquella extirpación era grata a Dios tuvo eco en muchas sectas, sobre todo en Rusia. En 1715 se arrestó a grandes grupos de castrados en el distrito de Uglich, en la provincia de Yaroslav. 2 años después se realizaron arrestos en Moscú. Allí la secta estaba dirigida por un tal Lupkin. Después de su muerte, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación de los cientos de eunucos que había conseguido su prédica. Digo también que en el año 1738, para detener aquellas peregrinaciones, la zarina Ana Ivanovna ordenó que el cuerpo de este hombre fuera exhumado y quemado. Pero nada pudo detener la aparición de nuevas sectas de castrados. En 1771 surgió un señor que se hizo llamar el Mesías de los Skoptsi. Se llamaba Kondratik Celibano. Los Skoptsi, eunucos en realidad, o castrados, derivaban de otra secta que eran los Khlisti. La cosa fue así. Los Khlisti creían en las reencarnaciones continuas y perpetuas de Cristo y su presencia permanente en la tierra. En sus asambleas se azotaban con ramas o telas entorchadas, entraban en comunicación con el Eterno durante sesiones de éxtasis y de trance colectivo. Allí se realizaban bailes giratorios, se emborrachaban y practicaban una frenética actividad sexual seguida de un arrepentimiento. Bueno, al final viene el arrepentimiento y arruina todo. Era un arrepentimiento contrito y angustiado, de donde salían todos purificados. Bueno, celebraban algunos dioses eslavos como Yarilo y Rusalka. Parece la pareja de zaguero de Yugoslavia. Después, parece que Yarilo y Rusalka eran la personificación de la pasión y el deseo. Y al Domo Boy, el genio tutelar, también. Rasputín estuvo asociado con esa secta. Los Skoptsi, en cambio, tenían solamente un Cristo, que descendió a la tierra por segunda vez en Rusia. Iba a ser Selivanov, pero esperemos un momento. Selivanov era un aventurero que decía ser la encarnación del zar Pedro III, que había muerto pocos años antes. Pertenecía a un grupo particularmente exaltado de la ya mencionada secta de los Khlisti. En principio la dirigía a la secta Akulina Ivanovna. ¿Cómo me gustaría llamarme Akulina Ivanovna? Algunos decían
que era la hija secreta del zar Pedro el Grande. Aculina se fijó en el campesino Celibano. Sucedía que aquel muchacho había ido muy lejos en su fidelidad a los Gisli. Se había castrado. Para demostrar su fidelidad, dice, bueno, ahora van a ver quién soy yo. Un día, durante una sesión de danzas giratorias y de trance colectivo, Aculina se volvió hacia Celibano y declaró que Dios había llegado. Luego tuvo varias visiones en las que Celibano aparecía claramente como un Dios encarnado. A partir de entonces, Celibano comenzó a profetizar. Claro, dijo, al final soy Dios y no soy dueño de profetizar un rato. Su mensaje era simple. Proponía a su auditorio la castración. Así es. Mi mensaje es muy simple. Muy bien. Por desgracia para él, los Glisti parecieron poco deseosos de emascularse. Pero Celibano no se desanimó. Creó su propio movimiento y se proclamó abiertamente Hijo de Dios y Redentor. Su misión era curiosamente metafórica. Exterminar la serpiente del mal en toda la tierra. Su arma, la castración. Para ellos el pecado original no consistió en comer la fruta del árbol del conocimiento, sino en las relaciones íntimas entre los sexos. No comían carne por ser esta... ¿Cuál? Esta, fruto del acoplamiento sexual. Aseguraban que Cristo había predicado los beneficios de la castración, pero en el curso de los siglos el texto del Nuevo Testamento había sido deformado y falsificado para quedar bien con el comisario. Solo unas pocas frases dejaban entrever el gran secreto. Así, la expresión bautismo de fuego debía aludir de algún modo misterioso a la amputación. Los cirujanos de la secta eran tan hábiles que rara vez se presentaban complicaciones. Se sujetaba a los que se sometían al rito en una cruz y tras algunos días de curación ya los nuevos sacrificados se sumaban a reuniones dedicadas a exaltar a Celibano y a su método destinado a evitar, aunque no el deseo, la consumación, por lo menos, del acto amoroso. Celibano encontró un compañero que parece que lo secundaba en su nueva secta. Se llamaba Alejandro Chilov. Desde hacía años, Chilov pasaba de una secta a otra sin encontrar nunca un buen lugar. A vos, le decían, no hay secta que te venga bien. Dice el cronista que descubrió su vocación entre los castrados. Entonces se castró y se convirtió en el principal aliado de Celibano. A partir de ese momento la secta se desarrolló con tal rapidez que las autoridades comenzaron a inquietarse. Chilov y Celibano, perseguidos por la policía, fueron detenidos en 1774. Fueron azotados y luego enviados a Siberia. En 1795, Celibano llegó a Moscú. Cuando el zar Pablo I se enteró de que el pretendido redentor estaba en la ciudad, ordenó de inmediato que lo condujeran hasta él. Muy bien. Celibano tuvo una entrevista con el zar y le ordenó que se castrara en ese mismo instante. Claro, él creía que era Dios. Claro. Le podía dar órdenes a cualquiera, incluso al zar. Así que le dijo al zar, vamos, dice, cástrese en este mismo momento. Y Pablo indicó que internaran a ese tipo en un manicomio. Bien. De todas maneras, la secta, gracias al ayudante Alejandro Chilov, se sostuvo. Cuando Alejandro, no Alejandro Chilov,
sino el zar Alejandro Romanov, accedió al trono en 1801, la represión pareció suavizarse y entonces Selivanov fue liberado. Reanudó sus prédicas, reclutó a varios hombres ricos e influyentes, incluso intentó, a través del chambelán Eliansky, que se había castrado, ¿no?, transformar su culto en religión de Estado. La aspiración era increíble. Todos los hombres de Rusia debían renunciar violentamente a su sexo. Esa aspiración evidentemente fracasó, pero Alejandro I, me refiero al zar, que era muy supersticioso, escuchó con atención la prédica de semejante personaje. Fue el zar quien lo visitó en su residencia. Le preguntó si no existía un método menos cruento para conseguir salvación y bienestar. Selivanov respondió que no, y mantuvo la prédica a rajatabla. El gobierno ruso fue indulgente con Selivanov hasta el año 1820, cuando el número de castrados creció notablemente. Selivanov fue encerrado en el monasterio de Suzdal, donde murió en 1832. Los Skoptsi llegaron a tener hasta 100.000 miembros, discúlpeme la contradicción, sí, a principios del siglo XX, aunque muchos fueron reprimidos y juzgados. A finales del siglo XIX habían empezado a permitir que los adeptos tuvieran 1 o 2 hijos antes de castrarse. En Rumania, en las ciudades de Bucarest, Galați y Iași, vivían 20.000 castrados pertenecientes a la secta. Dice el cronista que además de pertenecer a una secta, estos castrados solían agremiarse también durante los momentos en que no asistían a su rito. En la ciudad de Iași, todos los conductores de coches de plaza eran castrados. Y la colectivización del periodo soviético redujo su número a casi ninguno. Se cree que ya no hay más. ¿Con qué podemos ilustrar esta curiosa charla? Vamos a escuchar el tango Sin ella, un hermoso tango en la voz de Charlo.